Esto es El Mundo Ahora de France 24 Español. Yo soy Jorge Hurtado y aquí encontrarán el acontecer global. Comenzamos. En Gaza, una rehén israelí en poder de Hamas habría muerto en medio de los bombardeos israelíes, afirmó el grupo islamista. Los ataques sobre el norte del enclave dejan alrededor de 120 palestinos muertos solo en las últimas 24 horas. El presidente ruso Vladimir Putin planea aumentar la producción de un nuevo misil balístico conocido como Oreshnik, utilizado por primera vez esta semana en un ataque contra Ucrania. Este misil con capacidad nuclear fue descrito como indetectable por sistemas de defensa aérea. Occidente evalúa posibles medidas defensivas frente a esta nueva amenaza. Las negociaciones climáticas en Bakú, Azerbaiyán, se estancan. Varios delegados de países insulares y en desarrollo abandonaron las conversaciones. Las reuniones deberían haber concluido el viernes, pero no se logra consenso sobre los compromisos financieros para apoyar a países vulnerables frente al cambio climático. Comenzamos en Medio Oriente. El grupo islamista Hamas informó que una rehén israelí murió en medio de un bombardeo en el norte del enclave. Los ataques también dejaron al menos 120 palestinos muertos en las últimas 24 horas y alcanzaron un hospital en el extremo norte del enclave, hiriendo al personal médico. La guerra ya deja 44.170 muertos palestinos. Veamos. Con lámparas y teléfonos móviles, los equipos de rescate trabajan entre los escombros del barrio Zeitún en Gaza, en el norte del enclave, tras un ataque aéreo israelí durante la noche. En plena oscuridad buscan atender los heridos. En el hospital El Ahli, donde fueron trasladadas las víctimas, las escenas son caóticas. Los heridos no dejan de llegar. Un niño clama por su padre. Varias personas fueron asesinadas en el ataque, entre ellas niños. Son civiles que no tienen nada que ver con la resistencia ni con Hamas. Son ciudadanos comunes, desarmados. Aquí 3, allí 4 niños, mujeres y personas enfermas fueron asesinados. El centro y el sur del enclave, ahora aislados del norte por las fuerzas israelíes, también han sido objetivo de los bombardeos. En Nusayrat, en el centro de Gaza, varias personas murieron tras el impacto de un ataque contra una casa, mientras que una mezquita fue alcanzada en un bombardeo separado. Khan Yunis, la principal ciudad del sur, también fue atacada, dejando muertos y heridos, incluidos algunos menores de edad. El jueves 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y un líder de Hamas, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A pesar de estas órdenes de arresto, Israel ha intensificado sus bombardeos. Esta semana el número de asesinados en Gaza superó los 44.000, según cifras del Ministerio de Salud local, que señala que más de la mitad de las víctimas son mujeres y niños. Mientras tanto, en la capital libanesa, este sábado hubo nuevos bombardeos israelíes. El ataque ocurrió en el centro de Beirut y la cifra de víctimas mortales aumentó a 15, además de decenas de heridos. Es el cuarto bombardeo en la zona en una semana y destruyó un edificio residencial de 8 plantas. Fuentes de seguridad libanesa afirman que las bombas apuntaban a un alto funcionario de Hezbollah. Los ataques también continuaron en los suburbios de Beirut. Previamente, Tel Bonet, quien es corresponsal de France 24, estuvo en el lugar del bombardeo y nos envió el siguiente informe. Así ha quedado este edificio de 8 plantas en el barrio de Basta, en el corazón de Beirut, un área densamente populada. Un ataque aéreo israelí a las 4:15 de la madrugada que provocó unas potentes explosiones que despertaron a toda la ciudad. Habrían acabado con la vida de al menos 12 personas y otra treintena habrían resultado heridas, pero todavía continúan las labores de rescate y el número de víctimas podría aumentar. Las potentes explosiones, donde según especulaciones se utilizaron entre 5 a 7 misiles anti-búnker, la misma munición que se utilizó para acabar con la vida de Hassan Nasrallah el 27 de septiembre en los suburbios de Beirut. En este caso, el objetivo, según Israel, habría sido Mohamed Haider, el nuevo
jefe de las operaciones militares de Hezbollah, después de que prácticamente toda la cúpula dirigente del grupo de Hezbollah haya sido liquidado por Israel. Esta situación la han vuelto a vivir los vecinos de este barrio, que han pasado una noche con miedo y con mucha tensión, algo que ya pasó el 10 de octubre en otro ataque similar, precisamente a 100 metros de este edificio, donde también se reportaron al menos 20 muertos y decenas de heridos. Este ha sido el cuarto ataque, quiero decir, aquí en el centro de Beirut, desde este domingo, precisamente en un momento en el que se están haciendo nuevos esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego entre Hezbollah y Israel. Hablamos ahora sobre la invitación del primer ministro húngaro Viktor Orbán a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu tras la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional. Este sábado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que todos los Estados miembros del bloque están obligados a cumplir las decisiones del tribunal. Los estados que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a aplicar la decisión del tribunal. No es opcional, es una obligación para un Estado miembro y el candidato a convertirse en miembro de la Unión Europea. Entre las condiciones que deben cumplir es ser miembro de la Corte Internacional. Así que sería muy gracioso que los recién llegados tengan una obligación que los miembros actuales no cumplen. Vamos a cambiar de tema para hablar del conflicto en Ucrania. Este sábado las fuerzas ucranianas atacaron el puerto de Berdyansk en la región de Zaporilla, mayoritariamente controlada por Rusia. Esto ocurre tras el anuncio del presidente Vladimir Putin sobre el incremento en la producción del nuevo misil balístico Oreshnik, utilizado por primera vez esta semana en un ataque contra Ucrania. Este misil nuclear fue descrito como indetectable por sistemas de defensa aérea debido a su velocidad, que alcanza 10 veces la del sonido. Los gobiernos occidentales están estudiando cómo podrían defender a sus países de la amenaza de un arma de este tipo. Veamos. El misil balístico que impactó esta semana en la ciudad ucraniana de Dnipro fue el más potente lanzado hasta ahora por Rusia, un tipo de arma normalmente diseñada para transportar cabezas nucleares. Esta vez no llevaba ninguna, pero el mensaje a Ucrania y a sus aliados era claro. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones. Y en caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos de forma decisiva y recíproca. El misil de alcance intermedio Oreshnik se considera experimental. Se cree que tiene un alcance de 3.000 a 5.500 kilómetros y es capaz de volar a velocidades hipersónicas de 2,5 a 3 kilómetros por segundo. Vladimir Putin ha declarado que ahora tiene la intención de aumentar la producción y seguir probando los misiles en combate. Vladimir Putin quería enviar un mensaje político, un recordatorio de que si lo desea, el próximo misil podría estar equipado con una cabeza nuclear. Obviamente, no estamos en esa fase de escalada. El Oreshnik lanzado esta semana solo cubría una fracción de su alcance máximo, pero su alcance total llegaría a todos los rincones de Europa. Ningún país, incluido Estados Unidos, es capaz de interceptar este tipo de misiles balísticos. Pero hay otros métodos para contrarrestar esta amenaza. Es el papel de la disuasión nuclear. Alemania cree que es posible proteger a Europa de un arma de este tipo. Propone dividir el espacio aéreo en 3 niveles. Los sistemas antimisiles de Alemania, Estados Unidos e Israel protegerían los cielos a diferentes altitudes, una propuesta que no es apoyada por Francia. Una investigación de Open Source Center y la BBC, publicada el viernes, señala que Corea del Norte habría recibido más de 1 millón de barriles de petróleo de Rusia en los últimos 8 meses. Imágenes satelitales de alta resolución muestran al menos 40 visitas de petroleros norcoreanos a un puerto ruso, excediendo el límite anual de 500.000 barriles impuesto por sanciones de Naciones Unidas. Este supuesto incumplimiento ocurre mientras se reporta la presencia de 10.000 soldados norcoreanos en la guerra de Rusia contra Ucrania y Corea del Sur acusa a Moscú de suministrar misiles a Pyongyang. Estas imágenes de satélite muestran a este petrolero norcoreano, el Yuson, fotografiado en el puerto ruso de Vostochny en mayo. Después fue visto cargando en el Mar Amarillo y de nuevo descargando en la ciudad norcoreana de Nampo.
Según los análisis del Open Source Center, con sede en Reino Unido y de la BBC, desde marzo de este año es probable que Rusia haya suministrado más de 1 millón de barriles de petróleo a Corea del Norte. Durante los últimos 8 meses, la investigación observó más de una docena de buques de Corea del Norte cargando y descargando 43 veces en Rusia, con sus rastreadores apagados. Pyongyang es la única economía del mundo incapaz de comprar petróleo en el mercado, limitada a importar solo 500.000 barriles anuales de productos refinados. En un impulso por sofocar su economía y planes nucleares, la ONU prohibió a países vender petróleo a Corea del Norte, haciendo de estas transferencias desde Rusia una enorme violación de las sanciones de la ONU. Estos envíos se producen cuando Pyongyang y Moscú han estrechado sus lazos en los últimos años, incluyendo un pacto de defensa mutuo firmado en junio. En apoyo a la guerra de Moscú contra Ucrania, 10.000 soldados norcoreanos se han desplazado a la línea del frente y los expertos afirman que los envíos de petróleo pueden arrojar luz sobre un plan de trueque entre ambos países. La vecina Corea del Sur acusa a Rusia de suministrar sistemas de misiles de defensa antiaérea a Pyongyang, así como otras entregas de armas. Además, Corea del Norte no solo está enviando tropas, sino que también hemos detectado que está exportando suministros militares adicionales. Se ha confirmado que Corea del Norte ha exportado obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples, incluso artillería de largo alcance, siguiendo misiles de proyectil. En una exposición de defensa celebrada el jueves, el líder norcoreano Kim Jong-un acusó a Washington de avivar las tensiones mundiales y dijo que en conversaciones anteriores Estados Unidos solo ha destacado su política agresiva y hostil contra Pyongyang. En Azerbaiyán, las negociaciones en la COP29 parecen estancadas cuando la cumbre está ya en el tiempo extra. El sábado, decenas de delegaciones se salieron de las conversaciones por las discrepancias sobre el tema de la financiación climática, a la espera de que un cambio de guión pueda generar algún acuerdo in extremis. Marta Moya nos cuenta más. Abandonos, negociaciones en punto muerto y caos general. Decenas de delegaciones de países desarrollados del norte global, así como estados insulares pequeños, salieron de las conversaciones de la Cumbre del Clima en Bakú este sábado. Para unos, los países ricos no tienen compromisos monetarios sólidos para combatir el cambio climático, a pesar de haber elevado la oferta de financiación a 300.000 millones de dólares anuales. Hemos pedido que se suspenda la reunión hasta que se reflejen nuestras opiniones. De lo contrario, no llegaremos a ningún acuerdo. No tomaremos ninguna decisión. Queremos un objetivo ambicioso. Queremos un objetivo que suponga una buena parte del dinero público. Desde la Unión Europea hay otro punto. Los países productores de petróleo están boicoteando las negociaciones por intereses propios. En la misma línea, publica este sábado el británico The Guardian un artículo acusando a Arabia Saudita de modificar unilateralmente el borrador de acuerdo final. Estamos en medio de un juego geopolítico de poder por parte de algunos pocos estados que utilizan combustibles fósiles. Su tablero de juego es el de los países más pobres y vulnerables. Nosotros, como Unión Europea, no aceptaremos un acuerdo que se haga a expensas de aquellos que más sufren los efectos de las crisis climáticas. A las afueras de la sede, protestas en la jornada de ayer y conversaciones y cansancio después de 2 semanas sin una ruta clara. Pero hay quienes no pierden la esperanza. Esperemos que sea la tormenta antes de la calma. Y quienes hacen autocrítica pero ponen el foco en el norte global. Sin duda somos corresponsables de este resultado y tenemos que ser capaces de avanzar porque es importante que se produzca un resultado aquí, pero necesitamos un mayor compromiso del norte. Con una cumbre en la prórroga, el consenso a priori no está cerca en Azerbaiyán, lo que podría demorar posibles futuros pactos hasta Brasil 2025 en la COP30. En Francia, más de 400 organizaciones y figuras públicas se manifestaron contra la violencia hacia las mujeres, coincidiendo con el juicio por violación en masa. Hubo protestas en decenas de ciudades, entre ellas París, Burdeos, Marsella y Lille. 2 días antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los colectivos exigen un presupuesto anual de 2.600 millones de euros y una ley marco integral para reemplazar la normativa actual que califican de insuficiente. Las marchas fueron impulsadas en el contexto del juicio por violación de masa, en donde unos 50 hombres son acusados de violar a Giselle Pelicot mientras estaba inconsciente, drogada, sin su consentimiento, y todo esto con el beneplácito de su marido.
Llegamos al final de esta edición. Usted continúe con más de la programación regular de France 24 en español.